Hola, 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 corazones, muy buenas noches. Ya sabéis que nos estáis sintonizando a través de la universalradio.com, pero también hay otros dos links donde nos podéis sintonizar, la universalradio.org o .net, y nos vais a escuchar así de bien, de cualquiera de ellos, claro que sí. Y como ya sabéis, en esta ocasión vamos a emitir el programa Conociendo a los Autores, una servidora que lo presenta, ¿lo sabéis ya? Pues claro que sí, Mercedes Rodríguez. Yo misma. Y estoy encantada de estar aquí con todos vosotros. Claro que sí, una semana más, un lunes más, aquí, dando a conocer a un autor. ¿Que quién es? ¿Que cómo se llama? ¿Queréis saberlo? Pues bueno, os lo desvelo ya mismo. Él se llama Ariel Pitrel y os voy a hablar de sus dos obras tituladas Mindalín, Sombras del Fin del Mundo y Sócrates, Amanecer en la Caverna. Pero ¿qué tal si os desvelamos en la biografía cómo es el autor y averiguamos más cositas sobre él? Pues no me entretengo más y voy a dar comienzo a la lectura de la biografía, que dice lo siguiente. Ariel Pitrel es un escritor argentino, poeta, dramaturgo y ensayista. Pero eso no es todo, también es director de teatro y formador de actores. Nació en el año 1964 y se crió en Quilmes. Sus primeros años llevan la impronta del sur de Gran Buenos Aires y, cómo no, de sus misterios. Ha mostrado un gran interés hacia la literatura y las artes escénicas desde la infancia. Su formación es ecléctica. Estudió actuación en distintas escuelas y con diversos maestros. Rodolfo Rossi, Hugo Marín, en tragedia clásica y neoclásica. Tomó también clases de dirección y puesta en escena en la Escuela Municipal de Arte Dramático y en la Universidad Nacional de Arte. También se formó como director y productor de cine y televisión, en dramaturgia y guión de cine y televisión. A comienzos del año 1993 comenzó a estudiar griego antiguo como oyente en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad de Buenos Aires, claro que sí. Y más tarde ingresó en la carrera de licenciatura en Letras de dicha universidad. Pero en el año 1979, dos acontecimientos de la vida notables forman su mente de forma permanente. La lectura de los libros de J.R.R. Tolkien y el descubrimiento del mundo griego antiguo. Su formación académica, como ya hemos dicho antes, es desde el drama a la cinematografía, de guión de literatura en la Universidad de Buenos Aires, filosofía, publicidad y pedagogía, mitología, Shakespeare y escritura. Ha impartido conferencias sobre Tolkien y su mundo. Enseñó teatro moderno y clásico por más de 2 décadas y ha dirigido muchas obras de teatro. Creó un lenguaje original llamado Danahuacalate, el núcleo de su nueva serie de novelas, Enealogía, de las cuales Sombras del Fin del Mundo es la primera parte. Y ahora nos desvela cómo se inició en la escritura, porque en ello determinó ese camino literario su abuelo paterno, quien fue toda su vida un trabajador textil. No era un intelectual, aunque le incentivó y hasta protegió su inclinación artística. Le consideró un renacentista trasnochado. Un artista del Renacimiento puede conocerse por expresarse cómodamente en más de una disciplina. Nos dice Ariel que tiene recuerdos de sus 6 o 7 años, cuando afirmaba que quería ser director de cine. Le parecía que se debía a que quería hacer dibujos animados, y eso mismo estudió, más o menos, cuando tenía esa edad, 7 u 8 años. Pero también ha coincidido el hecho de que su padre había comenzado a trabajar en Kodak de Argentina. Aquella famosa marca por aquella época, claro que sí. De modo que tuvo acceso bien temprano al material sensible de fotografía y de cine. Era la época del Super 8. Y él recuerda que solía robar, entre comillas, la filmadora para ensayar rudimentarios efectos y animaciones.
que luego sorprendían a los asistentes de las proyecciones familiares. Cuando era niño, dirigía y actuaba obritas con los valientes del barrio o de la escuela. Eran producciones que exhibían en el fondo de su casa y por la que cobraban una entrada. Ya a los 15 años descubrió a Tolkien, los griegos y el teatro vocacional. Y todo eso terminó de consolidar su tendencia de artista neorrenacentista. Si se le permite ese término, claro que sí, ¿cómo no te lo vamos a permitir? Por supuesto. Porque nos dice que no tuvo otra opción, ni siquiera cuando quiso escaparse. Porque su destino de artista le convenció de que eso era él mismo. Para deleite o decepción de algunos. Seguro que para deleite. De decepción, nada de nada. También nos dice que comenzó a escribir teatro desde muy temprana edad. Vamos, desde la primaria. A los 18, mientras hacía el servicio militar en pleno gobierno, de facto, en su país, una compañera de teatro le pidió una obra para niños para representarla en escuelas. La sorpresa fue que varios años más tarde, en una reunión, se encontró con una persona que le dijo que estaba ensayando una obrita interesante. Resultó ser aquella obra que mencioné. Luego escribió teatro concert, comedias, otra obra para niños, pero nos dice que está seguro de que se recibió de dramaturgo con La tercera máscara. Una obra que es una neotragedia que en este mismo 2015 cumplirá 25 años de su estreno. Madre mía, un cuarto de siglo ya. Eso está muy bien. Nos sigue contando que preparó la producción de una nueva versión que se estrenará este fin de año, con la dirección de Graciela González, quien tuvo un doble papel en la versión original. Y esta obra, Bendalín, Sombras del fin del mundo, nos dice que fue una experiencia como autor de este libro que los personajes están vivos para él, ya que esa es la primera novela de una serie de 3 trilogías, la enealogía, y esa es la primera parte. Y espera que los lectores la disfruten tanto como él lo hace cada vez que sus dedos funcionan como herramientas de esta historia y de su escenario. Claro que sí. Y bueno, nos adelanta que en estos momentos se está traduciendo al inglés. ¡Qué bien! Enhorabuena, felicidades, Ariel. Y hasta es posible que la tenga en esa versión para el año próximo, cuando lance su segundo tomo de la serie a la que pertenece, Enealogía. Ahí es nada, muy bien. Y en cuanto a Sócrates, Amanecer en la caverna, pues nos dice que surgió como obra de teatro. Sí, escribió primero la obra de teatro y luego se decidió a publicar el libro, que estrenó el año pasado. Y, como no, la va a reestrenar en julio de este año la obra. Vamos. Un éxito ya, claro que sí. Y en cuanto a las aficiones, la escritura nos dice que no es una afición para él, sino un doloroso mandato vocacional desde muy pequeño. Lo mismo que la dirección de escena, claro que sí. Y también, eso sí, dice que es aficionado a sus hijos. Y, cómo no, a sus sobrinos también. Y en cuanto a los gustos musicales, bueno, pues nos dice que le gusta Michael Field. Nos cuenta que tiene toda la discografía. Y lo mismo nos dice de Lorena McKenney. Enigma, música clásica, el barroco, nos dice que le puede. Es más, nos lo confiesa. Y hay otros más que usa también para mucho en clases de teatro y otros menesteres artísticos. Pero claro, no tendríamos programa para enumerarlos todos, claro que sí. Y bueno, ya conociendo al autor, que nos ha contado muchas cosas, ¿qué tal si os desvelamos algo de la sinopsis de Bendalín, Sombras del fin del mundo? Pues venga, vamos a seguir con la lectura que dice así. ¿Por qué personas de todo el mundo, quienes no se habían visto antes, se ven en medio de una tarea para la que hacía varios siglos estaban preparando? ¿De dónde proviene esa lengua tan familiar y extraña a la vez? ¿Por qué muchos pueden atravesar el muro del tiempo? ¿Por qué no resultan
tan reconocibles ciertos individuos desconocidos? ¿Por qué algunos no pueden dejar de oír esas campanadas y otros ni idea tienen de que están sonando? ¿Quién soy yo? ¿A dónde conduce un Itumu? ¿Quién es el Sariné? ¿Qué es un Vindaline? ¿Un médico? Un joven colombiano y un niño de 9 años deben recordar rápidamente sus identidades dimensionales. La misión es llevar a la humanidad al nuevo ciclo evolutivo. El trabajo de las sombras es la clave para el éxito de una empresa que ya lleva milenios. Evocar las identidades anteriores constituye solamente un primer paso. Los dormidos comienzan a despertar. Las nuevas generaciones ya se han establecido. Con el sonido de las campanas llegan también los mensajeros, que se están reencarnando para el ciclo final. Como prometieron los Querante, a pesar de que muchos de ellos ignoran todavía que son mensajeros urbanos. Es tiempo de actuar. Las campanas están sonando. Si las oyes, ¿acaso seas un Vindalín? Y hasta aquí la sinopsis de esta obra. Y ahora vamos a leer la sinopsis de Sócrates Amanecer en la caverna, que dice lo siguiente. Una tarde del año 399 a.C., él brindó con una copa de veneno. Incluye estudio preliminar. Sócrates, incógnita caverna. Y el texto de la conferencia. El sueño del griego. Apostillas al poema inédito de Sócrates. Al final de sus días, Sócrates se sometió a un juicio infame debido a acusaciones malintencionadas. Entonces, le obligaron a beber el veneno que terminó con su vida. Nosotros aún hablamos de él después de 2500 años. Sócrates, Amanecer en la caverna, se estrenó el 27 de mayo de 2014 en el Centro Cultural San Martín de Buenos Aires, en el marco de Encuentros con Europa, con el auspicio de la Embajada de Grecia en Argentina y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué os va pareciendo las obras? Interesantes, ¿verdad? Pues ahora os vamos a desvelar la canción que os vamos a poner ahora. Bueno, pues ya que el autor le gusta a Mike Oldfield, ¿cómo no vamos a recordar esta preciosa canción, Moonlight Shadow? ¿La recordáis, a que sí? Pues bueno, en la voz de Maggie Reilly, preciosa voz y preciosa canción. Así que os dejo que disfrutéis con ellas y luego volvemos a la segunda parte para contaros más cosas de este autor argentino, Ariel Pitrel. Hasta ahora, corazones. Bueno, qué recuerdos de esta preciosa canción que acabamos de escuchar ahora mismo de Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Y como no, la maravillosa voz de Maggie Reilly. Claro que sí. Bueno, pues ya nos vamos a adentrar en la segunda parte del programa. Y como no, vamos a empezar con las reseñas que le han dejado al autor. Y vamos con esta que Belén le ha dejado en su web. Y dice lo siguiente. Nos dice Belén que Vindalín cuenta una historia demasiado enredada para intentar explicarla en una simple reseña, en la cual es mejor entrar sin saber demasiado, ya que es una historia llena de misterio y acción, que en su opinión son dos elementos fundamentales. Una de las cosas que más la impresionó fue el Iturmu, esta gigantesca red de túneles y habitaciones subterráneas que siempre permanece iluminado y en cuyos laberintos puedes encontrar cualquier cosa. Nos sigue contando que es increíble pensar que algo así podría realmente existir y estar oculta debajo de nuestra capital. Pero más allá del espectacular escenario en el que se desarrolla gran parte de la acción, la historia en sí le ha resultado cautivante, ya que principalmente por dos razones. La primera es por el misterio que inevitablemente quiere resolver, y ese libro te tiene apurando la lectura para pasar al siguiente capítulo y enterarte un poquito más de lo que va. La segunda es que llega a identificarse con los personajes del tal modo que quieres saber qué les sucede y cómo resuelven las distintas situaciones que se les presentan. Y bueno, cómo no,
nos dice que la acción sucede tan rápidamente que te deja un sabor amargo en la boca. Pero eso sí, deseando que el libro durase un poco más. Nos dice como, entre paréntesis, un poco al estilo Cazadores de Sombras. Y termina la reseña diciendo que, por suerte, tenemos el consuelo de que va a ser una serie y que tendremos Vindalines para el rato. Pues esta es la fantástica reseña de Belén que le ha hecho el autor y a su obra. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? ¿Queréis que os dé paso ya a la lectura del párrafo? Bueno, pues no me hago de rogar y me pongo a leeros un párrafo de Vindalín, Sombras del fin del mundo. La muchedumbre se apretaba alrededor del cuerpo oscuro. El pequeño charco de sangre humeaba a un costado de la cabeza. Un poco más allá, las ruedas de la bicicleta giraban y giraban, como si anduvieran por un camino invisible y siempre ascendente. «Déjenme a mí, por favor». «Pero, ¿quién es usted?» «Soy médica, puedo ayudar. Por favor, déjenme a mí». La doctora lo había visto todo. Vio cuando el hombre con su bicicleta cruzó sin mirar, aturdido e indiferente al cambio de luces del semáforo. Vio cuando el conductor realizó la maniobra violenta, aunque el automóvil no evitó el golpe. Vio cómo el cuerpo del ciclista voló por los aires de la ciudad. Luego cayó sobre la calle con el peso de una realidad ajena, mientras el conductor aceleraba el vehículo y se perdía más allá de la calle, tampoco transitada por los automóviles ese domingo de Buenos Aires. La doctora revisó los signos vitales con cuidado de no mover mucho el cuerpo del herido. Ella sabía que sus maniobras profesionales podían ser muy peligrosas, pues alguna fractura invisible, alguna hemorragia interna, precipitaría la vida de ese infeliz. El pecho del hombre se movía, el cuello le latía. Todo parecía estar bien, a excepción de uno de los brazos, que estaba fuera de lugar, y de esa herida en la cabeza, que le preocupaba mucho a ella, pues no dejaba de sangrar. «Llamen a una ambulancia», ordenó con firmeza. «Este hombre necesita hospitalizarse de manera urgente». La barba del hombre se teñía cada vez más por el púrpura de su propia sangre, intenso sobre el tapiz oscuro de la piel. Los ojos estaban cerrados como si durmiera en paz, como si, en realidad, contemplara el mar a través de una ventana. Definitivamente, no parecía que estuviera desvanecido. «¡Abran el círculo!», volvió a ordenar la médica. «Déjenlo respirar». Pero los pocos curiosos no hicieron mucho caso al pedido y continuaron allí, dispuestos a no perderse el espectáculo. «Por favor, abran el círculo, déjenlo respirar», insistió la médica una vez más. En ese instante, como si un aliento fresco hubiera impactado sobre su humanidad, el hombre abrió los ojos. Se incorporó con energía inusitada. Los curiosos dieron un paso atrás. El hombre comenzó a mirar hacia el espacio vacío que circundaba a la médica. Ella constató las pupilas dilatadas del hombre, que movía la boca en un intento por balbucear alguna palabra ininteligible. Se percibía la tensión de los presentes. Una sensación de temor ancestral invadió a la doctora, como si alguna parte de ella percibiera que aquello no era normal, o al menos que estaba fuera de su experiencia práctica. «Manténgase acostado», le dijo el extraño una vez que recuperó su propia confianza. «Le ruego que no se mueva». «El sonido. Las campanas». El hombre pronunció con dificultad estas palabras, mientras continuaba con los ojos fijos en el espacio de alrededor de la médica. La sangre continuaba manando de su cabeza. Ahora comenzaba a fluir por la nariz como un finísimo y brillante hilo carmesí. ¿Oye algún zumbido? «Las campanas, las campanas», repetía sin cesar. Un taxi se detuvo a unos metros y el conductor, un sujeto vestido de azul oscuro, descendió del vehículo para observar la escena. «Vibra en mí», alcanzó a decir el ciclista con claridad antes de perderse
en medio de la agitación de su cuerpo. El diapasón también vibra en mí. El ciclista echó los ojos hacia atrás y volvió a desvanecerse. Si no hubiera sido porque los reflejos de la médica fueron más rápidos, el hombre, una vez más, habría golpeado su cabeza contra la calle. En cambio, con suavidad, la mujer apoyó la cabeza del sujeto sobre el pavimento. Una mancha de sangre temblaba, brillante, en la mano de la doctora. El taxista volvió a subirse a su vehículo. Quedó pensativo unos instantes, cerró los párpados y cuando volvió a abrirlos, observó a la distancia y entre las personas aracimadas alrededor de los protagonistas, cómo la médica realizaba las maniobras de auxilio. El taxista suspiró sostenidamente y se aferró al volante. Algunos aseguraron más tarde que en ese momento la sirena de la ambulancia, al principio lejana y fuera del mundo, restalló en el aire dominical de la mañana con su grito estentóreo de miles y miles de mandrágoras alteradas, de miles de criaturas disonantes, frenéticas, aterradoras. El taxista encendió el auto, pero el ruido del motor quedó inadvertido en medio del estupor al que las sirenas sometían a los vecinos. El taxi se alejó. Cuando oyó el primer sonido, el niño jugaba solo en el comedor de la casa. Se había levantado y, en silencio, se dirigió a la cocina. Tomó un vaso del estante, abrió la heladera y se sirvió agua. Luego cortó un trozo de pan que sacó de la panera y comió y bebió con fruición, allí, de pie frente a la mesada de la cocina. Después, y siempre con movimientos que amortiguaban el menor ruido, llegó al pasillo, abrió el cajón del armario, sacó del fondo su cuaderno de tapas amarillas y tomó el lápiz que siempre escondía en ese mismo cajón. Por el pasillo, el niño se reencaminó hasta el comedor, abrió las persianas y permitió que esa luz transparente de intensidad amarillenta, tal vez verdosa, untara a cada recoveco de la habitación. Una tenue brisa le llevó la sensación de que los árboles cercanos susurraban el gozo de todo lo que vive, la promesa de las horas por transcurrir, el silencio de regiones lejanas del mundo. Inspiró profundamente y permitió que la voz de la brisa pronunciara su nombre en el fondo de los pulmones. El niño se sentó a la mesa de madera, allí, en su lugar predilecto a esa hora de la mañana, justo frente a la ventana abierta. El niño alcanzaba a ver un trozo de cielo celeste y límpido que enmarcaban las copas de los árboles escasos de su barrio, bastante alejado del ajetreado centro de la ciudad, y se dispuso a desarrollar lo que él consideraba un juego. Esa mañana, la luz de marzo ya delataba la proximidad del otoño del hemisferio sur. El verdor de las hojas se reflejaba en todo lo que veía. Las sombras livianas de las calles y el profundo susurro de muebles y cuadros y recuerdos lo invitaban a describir sobre el papel las siluetas de su pensamiento, los relieves y meandros de sus sueños, el sentimiento que su corazón hacía vibrar más allá de su cuerpo y alrededor de su cuerpo. Y ensayó diseños sobre las hojas de su cuaderno, siempre en silencio, o con ese discurso de las puntas de los lápices, cuando se deslizan sobre la superficie de papel. La primera campanada lo sobresaltó, y la vibración quedó retumbando dentro de su cabeza. La segunda campanada le sugirió temor e inquietud. Luego de la tercera o la cuarta campanada se tranquilizó, y dejó que su interior sostuviera aquellos sonidos, tal como, de manera autodidacta, había aprendido a sostenerlos. Sus huesos le acercaron los temblores de campanas, y todo en él retembló. ¿Y qué tal si dejamos hasta ahí el texto de la obra? Resulta interesante, ¿verdad? Qué curioso, los sonidos, las campanadas. Nos ha dejado con la intriga. ¿Qué pasará? Pues tenemos que leer el libro de Vindalin, Sombras del fin del mundo. ¿Y dónde lo podéis encontrar? Pues muy fácilmente, porque lo podéis encontrar en su sitio web y en sus puntos de venta de Amazon. Igual también podéis encontrar todas sus obras en Amazon. Hoy hemos hablado de dos, Sócrates, Amanecer en la caverna y Vindalin. Así que
vais a poder encontrar muchas más obras de este autor, Ariel Pitrel, en Amazon. Ya os lo pondré todo en el evento y, como no, vamos a terminar deseándole todo lo mejor y que siga el éxito al autor. Claro que sí, haga lo que haga, porque como hace tantas cosas, ¿verdad? Escribe, o hace obras de teatro, dirige. Bueno, pues deseamos al autor Ariel Pitrel que siga con ese éxito, tanto en sus obras literarias como en las obras de teatro, claro que sí. Mucha suerte. Y bueno, corazones, ya hemos llegado al final del programa de hoy, conociendo a los autores. Y ahora sí, me toca despedirme. Un besito, corazones. Os deseo todo lo mejor, que paséis una lindísima semana, que seáis muy, 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 pero que muy felices. Y eso sí, nunca, nunca, nunca os olvidéis de sonreír. Un besito, corazones, y nos vemos la semana que viene. Y ahora os dejo con Roberto y con el jefe, a ver qué nos cuentan por ahí y qué música nos van a poner. Ahora enseguida lo sabremos. Un besito y hasta la semana que viene, corazones. Chao.